Vamos a repasar así muy rápidamente lo que vimos en la clase anterior. Nosotros vimos medidas de dispersión de datos no agrupados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando ustedes tengan datos así, sobre todo desordenados, como estos que están acá, nosotros podemos obtener información adicional de una serie de datos. ¿Qué información nos da? Por ejemplo, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos los tiempos de una carrera de dos niñas, de Daniela y de Bárbara, y el entrenador debe elegir a una de ellas para competir en los Juegos Olímpicos, o Daniela o Bárbara, según los tiempos de carrera que ellas tienen. Entonces, ¿a cuál va a elegir el entrenador? ¿O a Daniela o a Bárbara? Esa es la pregunta del millón. Y no solamente en otros aspectos, por ejemplo, quién tiene mejor rendimiento en el colegio, quién tiene las mejores notas en el colegio. Con todo lo que tenga datos desordenados, se le puede sacar algún provecho, se puede sacar alguna información adicional. Por ejemplo, ¿qué vimos primero? El promedio o la media aritmética, que es la más conocida de todas. Ustedes cuando sacan el promedio del año de matemática, ¿qué hacen para sacar el promedio del año de las notas? ¿Qué hacen con las notas? Sumamos todo y lo dividimos por la cantidad de notas. Exactamente. Eso hacemos. Como dice Selena, sumamos toda la cantidad de notas y dividimos por la cantidad de notas. En este caso, Daniel y Bárbara tienen exactamente el mismo promedio. Por lo tanto, el promedio, para este caso en puntual, no nos ayudan mucho para tomar una decisión. Porque a pesar que ambas tienen distintos tiempos, pero su promedio es el mismo. El segundo estadístico que se usa es el rango. El rango simplemente es la resta del dato mayor menos el dato menor. Daniela tiene un rango de 10 segundos, 68 segundos que es su tiempo máximo, el tiempo que más se demora en carrera, 58 es el tiempo que menos se demora en carrera Daniela, por lo tanto su rango es 10 segundos. En Bárbara, el tiempo que más se demoró fue 70 y el que menos se demoró fue 50. Por lo tanto, Bárbara tiene un rango de 20 segundos. ¿Ya? Ese es el segundo estadístico que se llama rango. El tercer estadístico que vimos, y aquí empieza a complicarse un poquito la cosa, es la desviación media. La desviación media, como dice en la definición, es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Simplemente, ¿qué se hace aquí en la desviación media? Cada dato menos su promedio. Cada dato menos el promedio. Cada dato menos el promedio. Y eso en valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Si este resultado, por ejemplo, aquí, a ver, voy a anotar aquí. Por ejemplo, aquí, 58 menos 63. Ese resultado va a ser negativo, porque 63 es más que 58. Pero valor absoluto significa que si ese resultado es negativo, lo transforma en ¿qué? Si el resultado es negativo. ¿En qué transforma el resultado? Positivo. Muy bien, Eva, en positivo. Por lo tanto, aquí ya no es menos 5,4, sino es 5,4 positivo. Igual que en todos los resultados. Cada dato menos su promedio dividido por la cantidad de datos. Teníamos 5 tiempos. Y este es uno de los estadísticos que se usa. ¿Qué significa esto? Que Daniela tuvo una desviación media de 2,72 segundos y Bárbara una desviación media de 5,52 segundos. Esta misma formulita nos puede servir para lo que se conoce como varianza. La varianza es lo mismo que la desviación media, pero la recta se eleva al cuadrado.
cada recta que está acá arriba, todas esas rectas que están ahí, se elevan al cuadrado. Es lo mismo que este resultado 0,6 lo elevé al cuadrado, 5,4 al cuadrado, 4,6 al cuadrado, 1,4 al cuadrado y 1,6 al cuadrado. Es lo mismo que tengo aquí. Por lo tanto, ¿qué resultado tengo yo? 11,04 segundos al cuadrado y 51,44 segundos al cuadrado. El último estadístico, y es el que más se usa en estadística, es la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la raíz cuadrada de 11,04 y la raíz cuadrada de 51,44. Y aquí viene el análisis más importante de este repaso. Daniela tomó una desviación estándar de 3,32 segundos y Bárbara tuvo una desviación estándar de 7,17 segundos. ¿Cómo interpreto yo el resultado de la desviación estándar en este ejercicio? ¿Cómo lo interpreto? Escuchen bien. Cuando tengo una desviación estándar pequeña o más chica comparada con otra, significa que los datos, es decir, ¿qué datos son los que estamos analizando? Los tiempos de Daniela están más cerca del promedio, están más juntitos, están más unidas entre sí, los datos. En cambio, como Bárbara tiene una desviación estándar mayor que Daniela, los datos que tiene Bárbara están más separados o están más dispersos respecto al promedio. Y aquí viene la pregunta del millón. Según el resultado de la desviación estándar, esos datos que están ahí, 3,3 y 7,17, ¿quién fue más regular en tiempos, Daniela o Bárbara? ¿Quién fue la más regular? O sea, la que tuvo los tiempos más parejos. A eso me refiero con la pregunta. Daniela. Daniela, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una desviación estándar pequeña comparada con Bárbara. O sea, sus tiempos de natación son más parejos que los de Bárbara. Y miren los tiempos que tiene Daniela. Alogímetro, 64, 58, 68, 62, 65. Promedio hacia alogímetro entre como 64. Pero miren los tiempos de Bárbara. Tiene un 50 y tiene un 70. ¿Esos tiempos están más separados o no? Niñas, ¿qué me quiere decir esto? Que Bárbara tuvo un tiempo muy bueno, pero a la vez, en otra carrera, Bárbara tuvo un tiempo pésimo, muy malo. Por eso es que estos tiempos están más separados y al fin y al cabo, la desviación estándar de estos datos son más separados o es mayor que los tiempos de Daniela. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto, con estos datos? Ustedes son la que debe decidir. Y, por ejemplo, si eligen al tiempo más regular, ¿a quién eligen? ¿A Daniela o a Bárbara? ¿Al tiempo más regular? Vamos. Ahí está el resumen de los datos. ¿Quién fue lo más regular? ¿Daniela o Bárbara? Niñas. Bárbara. No, digo Daniela. Daniela, muy bien. Daniela, simplemente porque tiene una varianza o una desviación estándar más pequeña. Solamente por eso. Así calculo yo la regularidad.
Otro punto de vista, el entrenador puede decir, voy a elegir al tiempo más bajo en pista. Eso significa que elija a Bárbara porque en su cuarta carrera se demoró 50 segundos. Otro punto de vista del entrenador, ¿qué puedo decir yo? ¿Quién fue la más regular en promedio? En promedio. Vamos al promedio. ¿Cómo hace? ¿Qué promedio tienen cada una? Ah, ¿Qué promedio tienen cada una de las niñas? igual. 63,4. Igual. Ambas tienen 63,4. Ambas son iguales. Entonces el Sí. entrenador puede elegir a la más regular por su promedio. No, no puede. No puede. No puede porque los tiempos de las dos son iguales. O también a la más regular según su mejor tiempo y su peor tiempo. Entonces, ¿quién tiene mejor tiempo y peor tiempo? Vamos a ir al rango y el rango te dice el peor tiempo y el mejor tiempo. El peor tiempo y el mejor tiempo. Entonces, quiero cerrar esta parte de la materia que simplemente quiero que ustedes entiendan cuando en la próxima materia estemos hablando de media, de rango, de desviación media, de varianza y de desviación estándar. Más que el cálculo, me interesa el concepto, niñas, porque también vamos a hacer cálculos en la próxima guía, pero me interesa más el concepto. ¿Para qué calculamos desviación estándar? ¿Para qué calculamos varianza? ¿Para qué calculamos rango? ¿Para qué calculamos promedio? ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poquito la materia, jóvenes, damas? Damas, ¿se va entendiendo, no? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Sí. Esta parte no la voy a pasar ya porque la apliqué la clase pasada y las que no estuvieron la clase pasada, la clase está en el canal de YouTube. Se los voy a dar al final de la clase el canal. Está toda la clase ahí para que lo vean, porque me interesa ver esto el día de hoy. Y con esto sí que vamos a usarlo harto. Lo que es variable aleatoria. Y eso vamos a ver hoy día. Solamente variable aleatoria. ¿Qué es la variable aleatoria? Todo esto sigue con probabilidades. Es una función que asocia cada resultado o suceso elemental del espacio muestral un número real. Es decir, Profe, espere. Lo que pasa es que alguien tiene el sí, prendido sí, y el sí, ruido sí, molesta. voy a silenciarlo. Ahí sí. De nuevo. Es decir, si yo, por ejemplo, hago una probabilidad de algo, esa probabilidad yo asocio su resultado a un número. Eso me está diciendo la variable aleatoria. El resultado se traduce a número. Por ejemplo, voy a lanzar 3 veces una moneda y voy a definir como variable aleatoria, y esta notación quiero que se la empiecen ya a aprender. X mayúscula significa qué voy a sacar yo de probabilidad, qué es mi variable aleatoria, a qué yo le voy a sacar la probabilidad. Entonces aquí, variable aleatoria, o el suceso que estos me están preguntando, es el número de caras obtenidas. Es decir, al número de caras obtenidas, yo le voy a sacar una probabilidad. Y ahora, esta probabilidad de las caras obtenidas la voy a transformar a un número. Por ejemplo, si tiro 3 monedas y las 3 monedas me salen sello. Pregunta, ¿cuántas caras hay, hay aquí? ¿Quién me responde eso?
¿Cuántas caras hay cuando mis resultados son 3 sellos? Ninguna. Ninguna. Y ahí está. O sea, mi resultado es 0. Cero. 0. De nuevo la pregunta. Ahora al lanzar 3 monedas, mi primer lanzamiento puede ser cara, sello, sello, o puede darme sello, cara, sello, o en las 3 lanzamientos puede darme sello, sello, cara. En cada una de las 3, ¿cuántas caras obtuve? 1. 1. Muy bien. Y ahí está una cara. Ahora, otro resultado es que puedo obtener 2 caras. Ahí está, 2 caras. ¿Y qué opciones tengo para obtener 2 caras? Cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara. Y ahí obtengo 2 caras. ¿Y en qué caso, al lanzar 3 monedas, obtengo 3 caras? Cara, 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 que son 3 Caras. caras. Es decir, yo transformé el lanzamiento de una moneda, o de 3 monedas en este caso, a un resultado numérico, a un número. Y cada numerito de estos tiene su propia probabilidad. Su propia probabilidad. ¿Y cómo calculé eso? Bueno, esto también viene de la materia de probabilidades de Laplace y de las reglas del árbol, que lo deben estudiar también, está en la guía. ¿Cuántos sucesos hay aquí en total? En total, ¿cuántos sucesos hay? ¿O cuántos resultados hay en total? 4. 4. 4. Yo veo más. Cuéntenlo bien. 1. 24. ¿Quién dijo 8? Yo. Son 8. 8. ¿Por Son qué? 8. Sello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso es que es 8 aquí. Ah, sí. Porque 8, como lo dijimos en la clase pasada, en la fórmula de Laplace, son mis casos posibles. Mis casos posibles son 8. Y ahora volvemos acá. ¿Cuántos casos favorables tengo si al lanzar 3 monedas no obtenga ninguna cara? Al lanzar 3 monedas, ¿cuántos casos favorables tengo? Ojalá me hayan entendido la pregunta. O voy a preguntar de nuevo. Si lanzo 3 monedas, ¿en qué caso no obtengo ninguna cara? Ninguna cara. En En sello. sello, 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 ¿cierto? O sea, mi probabilidad es 1, porque aquí hay solamente una posibilidad. ¿De cuántas en total? De 3. 8. De 8. Recuerden que el total es 8. Si nos vamos a la segunda línea, ¿cuántas posibilidades tengo de obtener una cara? 3. 3. Por lo tanto, es 3 de 8. 8. ¿Cuántas posibilidades tengo de obtener 2 caras? ¿Cuántas veces salen 2 caras acá? ¿Se puede servir? 1, 2 y 3. 3, ¿o no? Sí. 3. Entonces mi probabilidad es 3 de 8. 8. ¿Y cuántas posibilidades tengo que al lanzar las 3 monedas, las 3 me salgan cara? ¿Cuántos ¿Uno? resultados tengo? ¿Quién dijo 1? Muy bien, 1. Porque solamente tengo un resultado donde las 3 monedas sean caras. Exacto.
¿Se va entendiendo un poco mejor la materia, niñas? Sí. Sí. Ya. Voy a ir a un segundo ejemplo, o en realidad a un tercero, porque este ejemplo... no, voy a hacer el segundo ejemplo, lo voy a explicar. Este es un poco más burdo, ¿ah? Este ejemplo, pero igual puede servir para el ejemplo. Se define como variable aleatoria, es decir, ¿qué digo yo como se define como variable aleatoria? ¿A qué yo le voy a calcular la probabilidad? ¿O a qué relaciono la variable aleatoria con un número? Número de cajeros automáticos ocupados. Y los cajeros automáticos ocupados son de color verde. Por lo tanto, Verde. si yo voy a la primera sección, ¿cuántos cajeros están en verde? Ninguno. Ninguno. O sea, se define como variable aleatoria al valor 0 porque hay 0 cajeros Cajeros automáticos automáticos ocupados. ocupados. Por ejemplo, en el caso de ahí, ¿cuántos cajeros ocupados hay? 1, no 2. 2. Y ahí están 2. 3. 3 cajeros automáticos ocupados. O sea, en cada situación que esté pasando, en este caso los cajeros automáticos, yo lo asocio a un número. Y cada número debe tener su propia probabilidad. En algunos casos, ustedes deben calcular la probabilidad, como en el ejemplo que vimos recién. En otros, la probabilidad se las dan. También puede ser, se las dan esa probabilidad, como en el caso que vamos a ver ahora. Voy a borrar acá. Vamos a ver el tercer ejemplo. Se define como variable aleatoria número de tiros al blanco que hace Catalina al lanzar 2 dardos. Es decir, voy a pasar los resultados acá. Si tiro 2 dardos, el primer lanzamiento no tira el blanco y el segundo lanzamiento no tira el blanco. ¿Cuántos lanzamientos tira el blanco en el primer experimento? 0. 0. Por lo tanto, este resultado lo asocio al valor 0. Al segundo ejemplo que está acá, cada uno tiró al menos un tiro al blanco. ¿A qué número lo asocio? A 1. A 1, porque es un tiro al blanco. Y en el último caso, tiro al blanco en los dos casos. O sea, en el tiro 1 y en el tiro 2. ¿A qué número lo asocio ese? A 2. A 2. A 2. Porque son los dos tiros, los dos al blanco. Entonces, en este caso, a diferencia del ejercicio, del primer ejercicio, aquí las probabilidades me las dan. Estas probabilidades ya están dadas por anterioridad. ¿Se va entendiendo mejor qué es variable aleatoria? Por el momento sí. Porque estos niños, por si no lo saben, esto sí entra en PC. Esto lo preguntan. No es difícil, pero a veces las notaciones son un poquito fome, si eso es verdad. Son más fome las Yo notaciones. sé que me va a ir horrible. Vamos ahora a diferenciar dos conceptos importantes que se llaman... esto es importante antes de decir. La variable aleatoria se define con la letra generalmente X mayúscula o Y mayúscula. La variable aleatoria es a lo que yo le voy a calcular probabilidad o al número que yo lo voy a asociar. ¿Ya? En cambio, cada resultado, voy a borrar aquí, cada resultado, es decir, cada número que yo obtengo, se define con una letra minúscula. Y esto es importantísimo porque después vamos a definir cómo se escribe esto en notación matemática. Por eso le hago este alcance. Pero después vemos. Vamos a ir a lo que es ahora, que es variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta. Porque
La próxima clase, la próxima guía, vamos a trabajar con variable aleatoria discreta y en esta guía, y la subsiguiente, distribución normal, vamos a trabajar con variable aleatoria continua. ¿Qué significa cada una de ellas? Variable aleatoria continua es cuando los valores que toma la variable aleatoria, o sea, los variables que toma la variable aleatoria, es decir, estos numeritos que están aquí, los numeritos que toma esto, son infinitos. Es decir, el número que toma es como un resultado con decimales. En cambio, la variable aleatoria discreta, su resultado es concreto, su resultado es finito, es concreto. Por ejemplo, ¿qué es variable aleatoria discreta? Voy a dar 3 ejemplos. X, mayúscula, se define como el número de alumnos de cuarto año de párvulo que asistirán a clases de matemáticas. ¿Por qué esa variable aleatoria discreta? Porque yo sé que puede no haber ninguna alumna o puede haber un máximo de 12. O sea, el número de alumnas que van a asistir a matemáticas está definido en forma concreta. Puede ser 0 alumnas, 1 alumna, 2 alumnas, 3 alumnas, 10 alumnas, 12 alumnas. El número es concreto, es puntual. Igual que, por ejemplo, el número de hermanos que tienen las alumnas de cuarto año de párvulos. Pregunta, vamos a hacer esta pregunta. Giseidi, consulta. ¿Cuántos Dígame. ¿Cuántos hermanos tienes o hermanas? Tengo 4 conmigo, o sea, 3 en realidad. 3. 3 hermanos. Selena, 2. 2. Eva, ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? Conmigo 5. 5. Eva, Aileen, Conmigo son 5. 5. Entonces, ¿por qué ¿Cuánto la vale? Vale, perdón. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Nosotras somos 3. 3. Entonces el resultado que ustedes me dan es concreto. O es 5, o es 3, o es 2, o es 1. Es concreto y es finito. A diferencia de la variable aleatoria continua, que por ejemplo, ¿qué significaría la variable aleatoria continua? La distancia que recorre un estudiante en ir al colegio en kilómetros. Y aquí los números son más variables. 2,5 kilómetros, 10,2 kilómetros, 17,3 kilómetros. El rango de números es mucho mayor, es más inestable. Igual que el tiempo que toma un celular en enlazar con otro celular. ¿Cuánto tiempo se puede demorar un celular en contactar a otro celular? 3,2 segundos, 5,7 segundos. Los resultados son mucho más variables e inestables. Esa es la gran diferencia entre una variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. No sé si se entiende un poco la diferencia. Sí. ¿Sí? Sí. En que simplemente la variable aleatoria discreta, sus resultados son más concretos. Los de la variable aleatoria continua son más impredecibles. Esa es la diferencia. ¿Y por qué les tengo que hacer esta definición? Porque ahora nosotros vamos a trabajar con variable discreta y ya en la guía subsiguiente vamos a trabajar con variable aleatoria continua. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No, creo que no. ¿No? Ya. ¿No? ¿No? Ahora vamos a ir a lo que es lo que se llama función probabilidad y función distribución. Y no tengan miedo porque esto no es para nada difícil. ¿Qué es una función probabilidad? Primero tengo la variable aleatoria, que yo la defino, es a lo que yo le voy a calcular la probabilidad con posibles valores x1, x2, x3. Es lo mismo que tenemos acá. Voy a subir acá. Tengo mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria es número de tiros al blanco.
y tengo mis posibles resultados que están aquí. Esto es x1 minúscula, x2 minúscula, x3 minúscula. Y este es x mayúscula. Deben entender después la diferencia entre uno y el otro. Aquí llamamos nosotros función probabilidad. Es el conjunto de probabilidades con la que la variable aleatoria toma cada uno de sus valores. Es simplemente en lo que estamos viendo aquí. Esto que está acá al lado se llama probabilidad, o mejor dicho, función probabilidad. Y así se va a llamar ahora esta probabilidad. Se llama función probabilidad. Porque cada resultado de esto tiene una probabilidad acá. Cada resultado aquí tiene una probabilidad aquí. Cada resultado tiene una probabilidad. Niñas, habíamos quedado de que vamos a definir función probabilidad a que cada resultado se relaciona con una probabilidad. A eso se llama función probabilidad. Y ahora lo vamos a escribir en forma más formal. Es decir, quiero que esta notación la aprendan. Porque ahora la vamos a escribir de esta forma, como está ahí. ¿Qué significa la P? Significa probabilidad. ¿Qué significa la X? Significa variable aleatoria. ¿Qué significa la X minúscula? El valor que toma la variable aleatoria. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo anterior. Ahí quiero borrar esto, pero un poquito ni eso. Vamos a escribirlo acá. P, X mayúscula, toma el valor 3. ¿Cómo se lee esto? La probabilidad de que la variable aleatoria, ¿y cuál es la variable aleatoria para nosotros? El número de tiros al blanco. Ah, me equivoqué. Aquí, no es 3, no puede ser 3. De que la variable aleatoria tome el valor 2. Pregunta, niñas. ¿Qué probabilidad tiene cuando la variable aleatoria toma el valor 2? ¿Cuál es su probabilidad acá? Niñas, ¿qué probabilidad tiene de que la variable aleatoria tome el valor 2? 8. ¿Que son infinitos? No, la probabilidad, le estoy preguntando por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor De 2. 2. Está en la tabla, está acá. Ah, 0,36. Eso es, muy bien. 0,36. Así se lee. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar tiro al blanco tenga el valor 2? O sea, que obtener 2 tiros al blanco, su probabilidad es 0,36. ¿Se entiende eso? De nuevo, con otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 1 de arriba. Sí. P, probabilidad de que la variable aleatoria, X mayúscula, toma el valor 0. ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, cuál es la variable aleatoria a todo esto? ¿Quién me la puede mencionar en el ejemplo 1? 0,16. No, el nombre. ¿Cuál es la variable aleatoria? No el resultado. Ah, ¿Cuál es la variable aleatoria que estamos Si calculando es, nosotros? si es continua o discreta. No, ese es el tipo de variable. Esta es la que está aquí, la X mayúscula. Esa X es la X que está aquí. Es el número de caras obtenidas. Tenga el valor 0. ¿Cuál es la probabilidad que tenga el valor 0?
Una ¿Una de cuánto? de 8. Una de 8. Y si en vez de 1, la variable aleatoria toma el valor 3, Igual. lo mismo, ¿cierto? 1 de 8. Esto puede escribirse o en fracción o en porcentaje, incluso también se puede escribir. Me parece que esto es aproximadamente 16%. También se puede escribir como porcentaje. Se va entendiendo más que es variable aleatoria, en este caso discreta, Sí. porque, bueno, lo que vamos a ver esto es bastante conceptual, pero igual le va a servir harto para la FCU esto, así que vamos a ir al ejercicio que estamos, bueno, aquí está el ejercicio, y aquí está la anotación. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria y número de cajeros automáticos ocupados tome el valor 0, o el valor 1, o el valor 2, o el valor 3? ¿Ya? Ahora vamos a ir a otro concepto más que se llama la función distribución, que es parecida a la función probabilidad. Y aquí, niña, me mandó un pequeño condoro, pero es un error chiquitito. Bórrele la X que está ahí. Esa X no existe. Y ahora escúchenme bien, ¿qué es la función distribución? Es cuando se quiere calcular la probabilidad de 2 o más resultados de una variable aleatoria. Y ahora no se escribe como igual, porque la función probabilidad se escribía como la variable aleatoria X igual algo. Pero ahora no. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe que la variable aleatoria es menor o igual a algo. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. El signo que va entre medio. Uno es igual para la función probabilidad y para la función distribución es menor o igual. ¿Cómo vamos a calcular esto? ¿O qué quiere decir la función distribución? ¿Cómo se lee? Voy a tomar un ejemplo. Si me preguntan f de 1. ¿Qué significa f de 1? P, variable aleatoria, menor o igual a 1. Y quiero que niñas escuchen con atención la explicación que voy a dar ahora. ¿Qué es la función distribución? Me permite calcular más de un resultado de la variable aleatoria. ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea... ¿Qué significa este símbolo? Deben saberlo. Menor o mayor. Menor o casi. Menor o Igual. menor igual. Muy bien, eso es. A ver. De que la Menor igual. variable aleatoria sea menor o igual a 1. Menor o igual. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando que el numerito, el resultado, tome el 1 o tome el 0. 0. Porque me dicen menor o igual a 1. ¿Y cómo calculo yo esto? La función distribución. Facilito. ¿Cómo se calcula la función de distribución? El primer número de la función de distribución es siempre el mismo. Ahora, el segundo resultado, 0,5. Para las que son observadoras, ¿cómo creen que se calcula? Este 0,5, ¿de dónde salió? Piensen un poquito. ¿De dónde salió ese 0,5? ¿No tiene que ver con el otro ejercicio? ¿Es parecido? Sí. De hecho, aquí está el ejercicio. Aquí está la probabilidad del ejercicio de al lado. Pero este las pasé a decimal. Esa es la diferencia.
es simplemente la suma de ambos. Mm, Porque me pregunta la probabilidad de que la variable aleatoria sea 1 o sea menor que 1, tiene que ser también el 0. Por lo tanto, yo las probabilidades las tengo que sumar. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de la suma? Mediante la función distribución. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta aquí? 0,5. 5. De nuevo la pregunta. Voy a escribir f de 2. Ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2? 2. Es decir, la probabilidad de que sea 2, de que sea 1 O, o que sea o 0. o 0. ¿Y cómo calculo esto? Tomando Igual ese sumando. igual sumando. En la suma de estos tres, Sí. 0,875. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas obtenga 0 caras, 1 cara o 2 caras? Es de 0,873, o que es lo mismo que 87,3 por ciento. ¿Se va entendiendo un poco mejor la función distribución? Ujú. Sí. La función probabilidad solamente me permite calcular para un resultado en particular. Para un resultado, o para 0, o para 1, o para 2, o para 3. En cambio, la función distribución me permite calcular o para 0 o eso, o la suma de acá. Eso me permite calcular la función distribución. Sigamos con la guía, ya no nos queda mucho. Vamos a ir a otro ejemplo. Este ejemplo lo saqué del libro, por si acaso. Así que también lo pueden ver ahí. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ahí? Tengo una tabla donde en vez de calcular las probabilidades, aquí las probabilidades ya me las dan. Me dan el resultado. ¿Cómo se traduce esta tabla? La probabilidad de que la variable aleatoria, ¿cuál es la variable aleatoria de todo esto? ¿Quién me la puede leer? ¿Quién la puede leer la variable aleatoria? La que está en negrita. El número de mascota. Sí, eso, por favor. Número de mascotas que tiene un estudiante. ¿Eso? Eso es, muchas gracias. Número de mascotas que tiene un estudiante. Entonces, aquí nosotros vamos a calcular nosotros la probabilidad de la cantidad de mascotas de un estudiante. ¿Y cuáles son los resultados? 0 mascotas, 0, 1, 2 2 2 y o 3. 3. o 3. Entonces, ¿cómo se lee esto que está aquí? La probabilidad de que el número de mascotas que tenga un estudiante sea igual o a 1, o a 2, o a 3. ¿Ya? Ay, ¿qué hice? Perdón. Ahora sí. ¿A qué se refiere con esa X? Esa X se refiere a cada numerito de ahí. O el 0, o el 1, o el 2, o el 3. Esa X que está ahí. ¿Ya? Ahora vamos Ya. a calcular. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué van a responder en esto? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2? 0, 22.
22, 225, 25 o o es lo mismo, 26, 22,5. 22,5%. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que un estudiante tenga 2 mascotas es de un 22,5%. Eso me está indicando. O que, por ejemplo, en vez de 2, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga 0 mascotas? 0,325. 0,325 o es lo mismo O 32,5%. que un 32,5%. Por ciento. ¿Se entiende, niñas, hasta el momento? Sí. Ya. Ahora vamos a calcular de aquí la función de distribución. Irá simplemente sumar. Recuerden que el primer número es siempre el mismo, se repite el 0,325. Pero, Sí. ¿cómo calculo el 0,7? Lo sumo el 0,325 como el 0,375. Muy bien, eso es Giseidi. Este 0,7 es la suma de estos dos. Ah, ¿Y cómo calculo el 0,925? Sumando el 0, el 1 y el 3. Y el 2, digo. Bien. Para calcular la función de distribución de S es la suma de estos tres que están acá. Y para calcular el 1, el final siempre debe dar 1 a todo esto, al resultado de la función de distribución. Es la suma de estos 4. La suma de estos 4 resultados debe dar siempre 1. Entonces, para la función de distribución, ¿cuál es la f de 1? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 1? ¿Qué me están preguntando aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno tenga una mascota o menos de una mascota? 3,25%. Ojo, 0,3. ojo, Ah, una mascota. 375. ojo, ojo. 0,7. Eso, 0,7. Porque me están preguntando una La mascota, función. distribución, claro, porque aquí cambia un poco el tono de la pregunta. Me preguntan de que tengan menor o igual a una mascota. O sea, me preguntan por una mascota o por 0 mascotas. 0,7. Por lo tanto, el resultado acá es 0,7. Otra pregunta. F de 2. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga 2 o menos de 2 mascotas? 0,95. 925. 0,925 es el valor que está ahí. Porque 0,925 representa la suma de estos tres probabilidades. O sea, 0,925 o 92,5%. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que un estudiante tenga 2 o menos de 2 mascotas es de un 92,5%. ¿Se va entendiendo un poco mejor la función distribución? Sí. Esto sí o sí lo van a preguntar en la expresión. Y se lo estoy haciendo de la manera más sencilla posible. ¿Hay dudas hasta el momento, niñas? ¿Se va entendiendo todo? ¿Niñas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pero para qué tan triste? ¿Para qué tan Me duele la guatita. Ah, por eso. Yo tengo sueño. Y yo tengo hambre, así que vamos a terminar la clase con explicándole un gráfico. Esta información que está arriba, niñas, tanto esta tabla de acá como esta tabla de acá,
también la puedo expresar como gráfico, en que el eje X representa el resultado de la variable aleatoria, mientras que el eje Y representa cada una de las probabilidades. O sea, yo esta tabla perfectamente la puedo pasar, o sea, este gráfico lo puedo pasar a una tabla X, probabilidad de X. Tal como la tabla que está arriba. Tal como la tabla que está acá. Entonces, si por ejemplo me preguntan, a ver si me entendieron. Y con esto vamos a empezar a terminar. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tenga el valor 2? ¿Dónde busco eso? ¿En qué barra? En la barra del 2. En la barra del 2, ¿cierto? Esa, ¿no? Sí. Entonces, La hago probabilidad es 0, 0,225. bien. no, 0,20 por ahí. ¿Por No, qué? dos- Si no, Bien. 0,20 porque 0,25 está. Bueno, 0,20, 0,23. Bien, chiquilla. Bien, Giseidi, bien, Eva. Muy bien. 0,22%. Perdón, 0,22 o 22 por 0,5. ciento, 22%, sí, sí. aproximadamente, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Y la probabilidad de que la variable aleatoria, aquí me faltó el X, de que la variable aleatoria tome el valor 3, ¿cuánto es más o menos? 0.075. Más o Sí, menos. 0,7. Así. Pongámosle 0,07. Y esto, Profe, tengo una duda. dígame, Valentina. Es que si yo tengo la de los gráficos Ujú, y tengo la tabla arriba, ujú. o sea, en un ejercicio me van a dar una sola, no me pueden dar las dos. No, claro, por ejemplo, en un ejercicio cualquiera o en PSU no te pueden dar las dos, tienen que darte una de ellas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber lo de lo de aquí, lo del gráfico? Es que, por ejemplo, Es que dime, Valentina. no sé cómo explicárselo. Me van a rayársela. Porque acá usted está sacando, o sea, más o menos de la tabla de arriba. No necesariamente, porque, por No, ejemplo, no necesariamente, porque estos datos pueden ser ¿Ya? distintos a los datos de arriba. Estos son datos totalmente distintos. Ah, claro. Es que a ti los datos te los pueden dar o como gráfico o te lo O pueden dar tabla. como tabla normal. Las dos están correctas. Ya. Y si, por ejemplo, en algún ejercicio tuvieras que calcular la función distribución, esta tabla la pasas acá ¿Ya? y de a partir de esta tabla calcula la función distribución. Ya. ¿Se entiende? Sí. Así que, niñas, creo que no nos queda nada más. ¿Alguna duda de la clase? Creo que no hay tantas preguntas. Ya. Niñas, al final de la guía les dejé algunos links y algunos PDF para que los